Listo. Vamos a orar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este momento, Señor. Nos presentamos ahora, Señor, todos en igual condición, Señor, en ignorancia, en temor. Con mucha reverencia, Señor, nos presentamos a ti para delante también de tu presencia. Queremos ser enseñados, Señor, como María a los pies de Jesús, que escogió la parte buena, Señor. Nos queremos ahora acercar a tu presencia para entender y conocer estas verdades grandiosas, maravillosas e inescrutables, verdades que están reservadas para los santos, están guardadas para aquellos de nosotros que fuimos llamados o en la soberana voluntad de Dios, en su entendimiento que él conocía, que heredaríamos la salvación. Así que, amado Señor, te ruego que tu espíritu esté en este momento con absoluta libertad, teniendo impacto y obra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Estamos en Efesios, todavía falta algunos temas más, pero como estamos aprendiendo, mis amados hermanos, no hay afán de correr, porque hay muchos temas que necesitamos ir reiterativamente repitiendo una y otra vez para que queden grabados en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestros corazones y también en nuestras voluntades, ¿no? Para que podamos en verdad pasar o tener, digámoslo así, hermanos amados, la oportunidad de practicar, la bendición de vivir. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, estamos desde el versículo 18 hasta el versículo 23. ¿Qué hemos visto? Vamos a leer el versículo 18, 1:18 para volver a tener idea. Ya pasó una semana, Semana Santa, tuvimos unas enseñanzas muy edificantes, temas apropiados que el Señor trajo para nuestro crecimiento, de los cuales esperamos en el amor del Señor todos de manera personal. Yo también me incluyo ahí, dar un resultado, ver un efecto de la palabra en nuestros corazones. Entonces yo espero que esta verdad que van ustedes a oír ahora en Efesios 1, desde el 18 hasta el 23, tenga de igual manera en sus corazones y en sus voluntades un efecto. Entonces dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces ya vimos varios puntos sobre las riquezas que hemos recibido del Señor, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, las riquezas de su sabiduría, hemos recibido las riquezas de su gracia y hemos recibido las riquezas de su gloria. Tres palabras que están en Romanos 11, en Efesios 1 y en Filipenses 4. Ahí donde habla que tenemos esa riqueza. Eso quiere decir lo que el nombre lo dice, ¿no? Es un tesoro. Tenemos un tesoro, el tesoro de su sabiduría, el tesoro de su gracia y el tesoro de su gloria. Pero también dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza. Ahí llegamos hablando de las riquezas, que fue la última parte del verso 18. Y también lo que vimos el jueves anterior de semana, antes de la Semana Santa, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 19 de Efesios 1. Aquí Pablo utiliza varias palabras que son superlativas, se hablan en términos grandes. Por ejemplo, él habla supereminente, habla de grandeza, habla de operación, habla de fuerza. Son cuatro palabras en un solo verso donde él utiliza términos que dan la idea de mucho más de grandeza y mucho más de fuerza en ese aspecto para darse a entender. Por ejemplo, vimos en la primera parte del verso 19 cuál es o cuál la supereminente grandeza. ¿Qué es la supereminente grandeza? La palabra supereminente quiere decir algo que va más allá de lo que está limitado. Quiere decir que Dios no se limita a darnos lo básico. El Señor nos da mucho más allá de los que necesitamos. Por eso Pablo dice que podamos entender cuál es la supereminente. ¿Qué vimos? Por ejemplo, vimos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros cuando habla del poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia o a través de los creyentes que conformamos la iglesia. Habla también de la supereminente gloria del Evangelio. Eso está en 2 Corintios 3:10, ¿no? Nosotros no estamos aquí para mostrarnos a nosotros mismos, hermanos, sino para dar testimonio de algo que es glorioso. Se llama el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿no? Habla en Romanos 1:16, hablando de este aspecto del Evangelio,
de la salvación que da el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder tiene que ver con el mismo término que estamos viendo aquí en Efesios 1:18, ¿no? El evangelio es poder. Usted ha sido convertido por el poder del evangelio, a través de la palabra. Claro, obviamente es Cristo a quien debemos presentar. Por eso no presentamos iglesia, no presentamos denominación, presentamos la fe de los creyentes, y eso tiene que ver con la supereminente gloria del evangelio o un nuevo pacto. Ya el antiguo pacto, por eso no seguimos la ley. La ley cumplió su labor, hizo su tarea, pero ha sido ya relegada para que, bueno, en otro tiempo y dispensación diferente, que el Señor trata con los judíos de una manera aparte. Con la iglesia, su trato es diferente. Entonces, la supereminente gloria del evangelio o nuevo pacto. También vimos la supereminente o superabundante gracia de Dios. Está en 2 Corintios 9:14. En el contexto de 2 Corintios 9:14 habla de la ofrenda, o sea, de la gracia de Dios en nosotros para ser dadores, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el Señor nos da mucho más allá de lo que necesitamos, nos da mucho poder, nos da gloria en el evangelio, nos da también gracia de Dios para ser dadores, ¿no? Aún más allá de sus fuerzas, de nuestras fuerzas, ¿no? También dice el testimonio de su superabundante bondad para con nosotros en la salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 7, lo menciona, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, esa es la palabra que es supervalo, que es superabundante, que se traduce en Efesios, dice, para que sepamos o mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, estamos aquí recibiendo lo que no merecemos, y por la misericordia de Dios no recibimos lo que sí merecíamos, que era el castigo. El Señor nos da lo que no merecemos, y en su misericordia retiene darnos lo que sí merecíamos, que era la condenación. Ahora nos da salvación. Por eso, hermanos, la superabundante bondad para con nosotros es en la salvación. Y el último que vimos en Efesios 3:19 tenía que ver con de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede, la palabra excede es la misma que está aquí en Efesios 1:19, supereminente. Podría traducirse igual, ¿no? Dice, y de conocer el amor de Cristo que es supereminente y que a todo conocimiento, que excede a todo conocimiento, que va más allá de todo conocimiento. Hermanos, la iglesia se mueve a través del amor en realidad. La iglesia, uno de los temas principales de Pablo en Corintios es, yo les muestro un camino mejor, le decía a los corintios, cuando ellos se centraron en algunas cosas secundarias y olvidaron su verdadera función o su verdadera misión, que era funcionar como un cuerpo armónico y en crecimiento, y se agarraban entre ellos, peleaban entre ellos, se enfocaron en los dones mal enfocados, pero el apóstol les dijo, les voy a mostrar un camino mejor, y habla todo un capítulo, 1 Corintios capítulo 13, del amor. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, ¿cómo sabemos que estamos llenos de ese poder de Dios? Vamos a Efesios nuevamente, ya lo encontré, Efesios. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Entonces ya vimos ese término. Poder, la palabra poder. Aquí se mencionan cuatro palabras que tienen que ver con la obra de Dios. El poder, la energía, la fuerza, ¿verdad? Y otra clase de poder, ya les explico cuál es. El primer poder que está en el verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Está aquí como un sustantivo, se está enfocándose en alguien, está relacionándose a alguien. ¿De quién habla acá? La supereminente grandeza de su poder habla del Espíritu Santo. Por eso el término que está aquí es dunamis. La fuente del poder es el Espíritu Santo. Ya vimos de dónde viene la palabra dunamis en español, ¿no? Ya viene dínamo, dinamita, dinamismo, esas palabras que en el español quieren hablar de algo que se origina en algo y da fuerza, ¿no? Dinamismo, se origina en mí y se mueve de una manera o se muestra de una manera diferente. Por eso el apóstol usa el término poder. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué relación tenemos? Él no está para reemplazar la gloria que le damos al Señor, primeramente. Entonces, el Espíritu Santo, hay grupos de hermanos que lo han exaltado más allá de lo que él en la Biblia menciona que se le debe exaltar. Nosotros queremos darle a ellos en el mismo lugar. Están enseñando en Damas, creo que han hablado ya de la Trinidad de Dios, ¿cierto? Entonces, en su naturaleza y en su esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios en su esencia,
pero en su naturaleza también, aunque son coiguales o en las mismas emociones, sentimientos, voluntad, ellos tienen unos roles, un papel determinante. El Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y los tres en uno obran en nosotros a través del Espíritu Santo, quien los representa en nosotros, como hablé ahorita en la introducción, que el Señor les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14 al 16. Dunamis, el poder del Espíritu Santo. Y también dice, ¿y cuál era su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Esto solamente es posible en los creyentes. Claro, Satanás falsifica la obra del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado porque uno tiende como a asombrarse cuando ve en grupos. Yo era uno así en mi juventud que me era muy emocional. Hay que tener cuidado con eso. Y me sorprendía ver la manera en que el espíritu, entre comillas, se movía en grupos cristianos a los cuales yo iba. Pero después con la escritura aprendí, sin demeritar que el Señor esté obrando entre esos hermanos, ni más faltaba, pero por la escritura aprendí que hay una serie de condiciones o características de aquellos que en verdad dicen tener el poder de él obrando, como unos hablan bautismo en lenguas o milagros, sanidades y prodigios, como algunas congregaciones han enfocado, y más allá de lo que el Espíritu quiere, eso tiene que mostrarse de alguna forma. ¿De qué sirve usted tener señales, prodigios, milagros, de derramamiento de lenguas y otras situaciones de la vida de iglesia si su vida no es santa? Por ejemplo, si en su vida no hay obediencia, si en su vida no hay un servicio que está sujeto a las condiciones bíblicas. No es posible. Entonces dice, ¿cuál la operación? Según la operación, y la palabra operación es energía, energía. De ahí viene la palabra energía. Por ejemplo, ¿alguno puede tocar la energía? ¿Cierto que no? Nadie puede tocar la energía, ¿verdad? Es imposible, pero sí la sentimos, ¿no? Toque usted un cable y haga polvo a tierra y verá el cuetazo que le da. O podemos tocar la energía. Yo puedo tocar ahorita, hace unos meses se montaron estas lamparitas que son frías. Si usted toca esta lamparita, usted toca la energía que irradia. Ahí está tocando. ¿Sí? Pero si usted toca la energía en su poder directo de lo que genera, usted sufre un corrientazo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es la energía en ese aspecto, no la fuerza activa de Dios como enseñan los mentirosos testigos de Jehová, ¿no? Y le quitan a él la personalidad de Dios. No, él es también energía, o sea, tiene un efecto. Eso es lo que quiero decir. Porque dice la operación, el efecto del poder. Del poder. ¿Qué significa poder? El alcance. No, la palabra energía es la acción, perdón, la palabra operación, que es energía, es la acción o proceso de operar o funcionar. En Efesios 1:20 es la palabra operó. El poder, energía o fuerza que el Espíritu Santo ejerce es el resultado de una acción. Entonces, cuando dice, según la operación, la energía del poder, tiene que ver con el término kratos, en griego. Kratos significa es qué tan fuertes somos. Por ejemplo, el otro día quise hacer con mi hijo unos pulsos. Hace unos años yo le ganaba un pulso, ¿saben? Un pulso, ¿no? Mano a mano. Hoy no, yo no puedo ganarle, él me gana. Yo estoy viejo, él es joven. Entonces él tiene más, en este caso, más poder, más fuerza en ese aspecto, ¿no? Se ve porque él me gana en la fuerza, él me gana, tiene más dominio en su fuerza, tiene más empuje en su fuerza. Él me tumba fácilmente. Eso es lo que significa también, dice, según la operación o la obra, la energía de ese poder, dice, de su fuerza. La palabra fuerza tiene que ver con el efecto que da ese poder, o sea, hasta dónde alcanza. Por ejemplo, yo agarro una pelotica y la lanzo por el piso suave, entonces no tiene fuerza, pero si la lanzo duro, va a ir más lejos, si la lanzo suave, va a ir más cortico, eso es fuerza. Entonces es el efecto de usar mi fuerza o el poder de mi mano para imprimirle o darle una fuerza a esa pelotica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces él viene, fuente de poder, 1, 2, energía, que es el resultado, 3, el alcance o la fuerza que tiene, y 4, el alcance de su fuerza. ¿Sí me entienden hasta ahí? El origen, ¿verdad? La energía, que es como decir, el efecto, lo que genera eso, el alcance y la fuerza. Creo que lo expliqué de una manera correcta. Entonces, hasta ahí vamos. Vamos ahora al verso 20. Dice, la cual operó en Cristo, y aquí fue donde quedamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero dice, la cual operó, esa es la misma palabra
que figura acá como energía, si la cual energizó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Y aquí está hablando de quién. ¿Cuál es ese poder? ¿Cómo se llama? El poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora? Dice que está en nosotros. Miren, interesante, hermanos, que dicen y que podamos entender el poder de la fuerza de aquel que resucitó de los muertos a Cristo y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cierto? Lo dice ahí, verso 19, verso 20, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice en Efesios 2, 2:7, ¿no? No, 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Miren que posicionalmente, como dice Romanos 6, nosotros nos identificamos con Cristo. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte y lo sentó en lugares celestiales, dándole gloria, honra y poder, como hombre. Quiero aclarar eso, como Dios él lo tiene, ¿no? No quiere decir que el Espíritu Santo lo entronó como Dios y Rey, no. Él, pero como estamos viendo a Cristo como el hombre que Colosenses capítulo 2 menciona que debemos ser presentados en Cristo a todo hombre, Cristo se muestra acá de la manera humana, ¿no? En esa forma del hombre perfecto, que es lo que él quiere enfocar a la iglesia, ¿no? Él es el Dios de la iglesia, es el Señor de la iglesia, pero también es el esposo de la iglesia. Hablando cuando veamos el verso 23, de que él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero dice que este poder que operó en Cristo resucitando a los muertos y sentando en lugares celestiales también operará en nosotros, porque cuando seamos levantados de la muerte en el rapto, cuando sea ese momento, mis queridos hermanos, es cuando el Espíritu Santo obrará en nosotros. Y dice que posicionalmente, ¿qué cosas tenemos posicionalmente según Cristo? Si les pudiera preguntar. Recuerden, posición es lo que tenemos en Cristo, ¿verdad? Condición es lo que yo vivo de Cristo. Entonces, la condición puede variar. En algunos es más, en otros menos. Esto se llama madurez. En algunos creyentes, hay creyentes que son más maduros que otros, se ve. La tarea en la iglesia, el propósito en la iglesia es que todos, que como dice en Efesios capítulo 4, todos alcancemos, dice en el verso 16, dice, o más bien en el del 14 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, desde el 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. O sea, el proceso de madurez, ojalá todos llegáramos al proceso de madurez al tiempo, pero sabemos que no, desafortunadamente no. Yo le mencionaba a Francisco un libro que encontré en internet y que por ahí escuchando fue recomendado, que se llama ¿Por qué se pierden las ovejas? Y el autor en ¿Por qué se pierden las ovejas? Habla de 50 clases de ovejas que hay en la iglesia, 50. Habla de todas las ovejas, ¿no? La oveja negra, habla de la oveja rebelde, habla de la oveja, una que voy a hablar el domingo más o menos como ilustración, de la oveja desalentadora, de la oveja con avaricia, de la oveja perezosa, de la oveja envidiosa, habla de la oveja sin culpas, de la oveja con prioridad. Bueno, 50 clases de ovejas que tienen que ver con el aspecto de la madurez, hermanos, de la madurez que nosotros tenemos que estar desarrollando en la iglesia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, eso se llama en Cristo lo que estamos viendo en Efesios, que llegaremos en algún momento si lo tratamos, Efesios 4, del 11 hasta el 16. Madurez. Posicionalmente tenemos algo que no podemos desarrollar porque Dios nos dio. Por ejemplo, posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Posicionalmente estamos y hemos sido justificados. Posicionalmente hemos sido adoptados. Posicionalmente tenemos acceso al trono de gracia. También nos dice, somos reyes y sacerdotes. Posicionalmente como Cristo, también somos sacerdotes. Podemos interceder por otros y clamar por otros. Tenemos una identidad con Cristo posicionalmente. ¿Cómo es su identidad, hermanos? ¿Qué clase de identidad tienen ustedes o tenemos nosotros como hijos de Dios? Realmente la gente ve en nosotros una identidad diferente. Por eso en la ley se nos pide un documento de identidad, ¿no? Algo que nos muestra quiénes somos, ¿no? ¿Quién es? Yo soy Pepito Pérez, yo soy Juan Pérez, yo soy tal. Bueno, ¿y cómo sé que es usted? Aquí está mi identidad, mi identificación. Entonces, hermanos, la palabra también nos da
en cierta manera, una forma de ser identificados como creyentes. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere terminar de enseñarnos en Efesios. Una manera de identificarnos como creyentes es la iglesia como un cuerpo. La gente ve en nosotros a los creyentes que proclamamos el evangelio a través de la comunión, de la oración, del testimonio público, y que los lleva a ellos, porque la iglesia es la que da entrada al reino de los cielos, es como la embajada, la embajadora, y que la iglesia reconocerá a aquellos que verdaderamente se han salvado, ¿verdad? No quiere decir que les quite o les ponga la salvación, no me malinterpreten, sino que la iglesia, eso está en Mateo capítulo 18, del 16 al 18, cuando habla de eso. Entonces la iglesia va a reconocer, va a dar aval a aquellos que en verdad son salvos. Esta persona, porque muchos se dicen no salvos. Incluso entre nosotros mismos, conozco a más de uno, a varios, no voy a decir nombres, obviamente, ¿no? Pero son identificables, que dicen que son creyentes, pero uno se da cuenta y cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que verdaderamente no lo son, porque su identidad, lo que están mostrando como una posición errónea de su no identidad con Cristo, está mostrando lo contrario. Y eso es lo que también la misma escritura dice, en cierta manera, cuando habla de que nosotros nos identificamos, ¿verdad? Nosotros mostramos, yo subí una imagen al grupo que dice, hay hombres que se sienten mujeres, pero no lo son, porque su biología dice lo contrario. Y hay gente, eso es un comentario de Juan Manuel Vaz, dice, hay gente que se siente cristiana y no lo es, porque sus frutos dicen lo contrario, o sea, su identidad en Cristo está trastornada, no tienen identidad, no tienen fruto. Entonces, eso es parte de una posición en Cristo mal enfocada, mal entendida y obviamente mal vivida. Entonces, tenemos muchos textos en la Biblia que me hablan de la identidad. Cuando Satanás lo vaya a atacar a usted de alguna manera, hable de su identidad. Es algo que esa identidad se la dio ¿quién? El Señor, ¿no? Cristo da esa identidad. Cristo da más bien esa posición, esa posición, Satanás no se la puede quitar. Jamás, jamás. Porque esa la dio Cristo a través de la cruz y nos la ha entregado por fe, por su superabundante gracia, su superabundante justicia, su superabundante amor, por la gloria del evangelio. Cristo nos ha entregado ya. Te recuérdele al enemigo su posición. Por eso dice en Romanos capítulo 8, en Cristo somos más que vencedores. Yo soy hijo de Dios. Entonces, claro, el enemigo va en cierta manera, bueno, entonces pórtese como hijo de Dios, porque él cuando usted está débil va a entrar a atacar. Si usted no está viviendo de acuerdo a su identidad en Cristo, Satanás lo va a encontrar débil y va a aprovecharse, va a dominar, va a manipular su mente y su corazón, no controlar, porque aquí está el espíritu y el espíritu no comparte con nadie, ni siquiera con Satanás. Así, aquellos que dicen que los creyentes o los cristianos son poseídos, entre comillas, es una mentira, no es posible, pero sí pueden ser influenciados. Pueden ser sus mentes llevadas. Si no tenemos la mente de Cristo, nuestra mente llena con la palabra de Dios, si no vivimos de acuerdo a la palabra de Satanás, va a ganar ventaja. Entonces, posicionalmente los creyentes o la iglesia también estamos sentados en lugares celestiales. Me baso ahí para retomar el tema en el verso 20. Y dice en el verso 20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Creo que ese era el himno que quería con Francisco cantar, ¿cierto? ¿Cómo es la tonada, Francisco? Rapidito, rapidito. El título, ¿cómo era? Mientras más le sirvo, más dulce será, ¿cierto? Entonces, mientras más le sirvo, más tenemos relación con él, más somos útiles a su nombre. Hermano, porque esas son cosas que tenemos con él. Ahora, la Biblia dice aquí, sobre todo principado y autoridad de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En la Biblia se usa un término muy usado, pero valga la redundancia, que es la palabra juntamente, que tiene que ver con posición o con identificación o con lo que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo juntamente con Cristo? Por ejemplo, Romanos 6 dice que hemos sido sepultados juntamente con él. En Romanos 6:5 dice que hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, todos identificados con Cristo, ¿no? Dice que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él en Romanos 6:6. En Romanos 8:17 dice que juntamente con él seremos glorificados. Cuando venga el Señor, nuestros cuerpos, si hemos pasado por muerte, será levantado incorruptible. Es cuando seremos juntan, como él lo hizo, también nosotros lo seremos.
En 2 Corintios 4:14 dice que nosotros nos seremos presentados juntamente con él en la gloria del Padre. En Gálatas 2:20, que es muy conocido, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En Efesios 2:5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. En Colosenses 2:13 nos dio vida juntamente con él para ser perdonados. Y en 1 Tesalonicenses 5:10 dice para que vivamos juntamente con él. Hermanos, cuando dice juntamente con él, ¿dónde es? ¿Aquí en la tierra o arriba en la gloria? Pues en la gloria. Algunos quieren vivir en la tierra, como apegándose a doctrinas adventistas o de testigos o de mormones, no, que los justos heredarán la tierra. Muy bien. Pero esos son tratos de Dios de otros contextos que después con el tiempo se pueden explicar y enseñar de manera correcta. ¿Qué más vemos? Verso 22. Hoy hemos avanzado más. Verso 22. Miren lo que dice. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya vamos a llegar al tema, al punto 23, si alcanza el tiempo, lo vemos hoy, si no rematamos. El señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. ¿Quién tiene eso también? La iglesia. Y también a la iglesia dice, sometió todas las cosas bajo sus pies a la iglesia. Con el hermano Víctor estuvimos hablando en algún momento, mucho tiempo de charla. Uy, eso duramos 3, 4 horas hablando que el hermano no paraba. Podía bajar a las 7 y podíamos llegar a la 1 hablando y hablando y hablando, porque era un hombre lleno y tenía mucho que compartir. Es muy interesante que hablar con él. Pero una de las cosas que hablamos era de aquellos cristianos que se la pasan pisando, porque aplican mal ese término. Esto lo hace Cristo. Esto solo lo hace Cristo. Él es el que tiene el poder. Solo que la iglesia es como si lo hiciera con Cristo. No es que lo haga, porque algunos ignorantemente pisan cosas para tomar posesión de ellas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un carro, pise el carro, o reclámelo, pise el carro. Ese carro es mío, ¿no? O pise el lugar, así como he visto en algunos cristianos en algunos momentos que les he comentado que han hecho eso. No, hermano, no estamos llamados a pisar, ni a declarar, ni a proclamar nada, sino en Cristo es como si lo hiciéramos, pero eso también nos da una responsabilidad, nos da autoridad, ¿no? Por eso el Señor habla de que en tu nombre, ¿no? Como dice en Marcos capítulo 16, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en el nombre del Señor? ¿No? Cosas grandes y maravillosas. Si se someten, si es de acuerdo a su voluntad, hermanos, lo que sea para la gloria de Dios, lo vamos a hacer en su nombre. Entonces dice, todas las cosas están bajo sus pies. Puso a Jesús como cabeza sobre todas las cosas, incluida la iglesia. Entonces, si lo entendemos bien el texto, lo que está diciendo acá es que, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién está sobre la iglesia? Cristo, como cabeza. Pero también dice que lo dio y lo dio por cabeza también sobre todas las cosas a la iglesia. Definitivamente la cabeza está ligada al cuerpo. ¿Quién da la orden? ¿Quién manda? La cabeza. Si la cabeza le dice al cuerpo, vaya por acá, el cuerpo va. Es ilógico. Yo nunca he visto una cabeza andando por allá y un cuerpo por acá manipulando. No es imposible. Entonces la iglesia tiene esa autoridad y también tiene esa potestad. Todo está sujeto a la iglesia, pero solo por orden de la cabeza. Entiendan eso. Entonces podemos hacer, Pablo se basa, por ejemplo, en el Salmo 8:6, cuando habla de esto, y pueden ir más adelante y lo buscan, que en su contexto habla de la humanidad del hombre y los beneficios recibidos de parte de Dios. Y este salmo es mesiánico, Salmo 8:6, de donde Pablo toma esta idea de que todo lo sometió bajo sus pies. En el verso 22 se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, el Salmo 8, ¿no? Todo salmo que menciona a Cristo en el Nuevo se llama salmo mesiánico. Entonces, el Salmo 8 es mesiánico, tiene 3 referencias en el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo, Cristo habla en Mateo 21, en 1 Corintios 15, 27, en Hebreos 2, en Colosenses 1:15 se habla de esto también. Entonces, en el orden
que dice que la operación, la poderosa operación, voy a usar los mismos términos que están aquí en la lectura, la poderosa operación de Dios a favor nuestro es posible y real, estoy resaltando palabras que están en la Biblia, pero que nosotros no hemos aprendido a vivir, no lo vivimos aún. Y no quiere decir que nos vayamos a la parte emocional de algunas doctrinas que basan su fe, rendimiento, crecimiento en las emociones. Tengamos cuidado. Hermanos, nosotros crecemos, nos desarrollamos y maduramos en base a Cristo y su palabra, no en base a emociones. Porque, por ejemplo, hay asambleas que enseñan eso, entonces no enseñan, no viven, por ejemplo, seguridad. Entonces hay muchos creyentes que viven en inseguridades, sobre todo en la salvación, ¿no? Entonces, un día usted se puede levantar no salvo, porque usted no se siente salvo, porque han sido enseñados de esta manera errónea a vivir más de sus emociones, que están manipuladas por un corazón engañoso y una mente, si no ha sido renovada, también engañosa, y viven su fe de acuerdo a eso. Hermanos, nosotros debemos vivir nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios, al permitir, que se llama también llenura del Espíritu, la operación, el poder, el obrar del Espíritu en nosotros. Por eso en la Biblia habla que dice, no resistan al Espíritu, no apaguen al Espíritu, no contristen al Espíritu, porque el Espíritu representa a Cristo. Y el Espíritu es el que nos, es el mismo consolador que nos da a nosotros las mismas cosas que le dio al Señor. Entonces, como Cristo es la cabeza sobre todas las cosas y a la vez es la cabeza de la iglesia y es su cuerpo, todas las cosas son de ellas. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:21, eso sí lo voy a leer porque quiero que vean el texto, porque mismo Pablo reafirma esta verdad en 1 Corintios 3:21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. ¿Cierto? 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermoso, ¿no? Algunos nos basamos humanamente en lo terrenal, ¿no? ¿Qué tanta herencia? El otro día hablamos con mi hijo de la herencia. ¿Qué herencia le iba a dar? Y me dijo, pues solo le voy a dejar a su mamá, a su hermana, a usted, el carro, no tengo más. Cuídalo, ¿no? Cuide la cucharita porque esa va a ser su herencia. Pero aprovecho uno para hablar también de una herencia mucho más gloriosa, eterna y aunque sea espiritual, es real. Es la herencia que tenemos en Cristo. Y esa herencia también habla de que dice el orden que está en 1 Corintios, sea lo presente, sea lo presente, todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo de Dios. Ahora devolvámonos. Si Cristo es de Dios y nosotros de Cristo, todo lo tenemos a través de Jesucristo, no a través de la iglesia o a través de un liderazgo humano, no, es a través de Cristo. Por ahí se dice en el verso 23 de Efesios, y lo dio por cabeza a la iglesia, o sea, para provecho de la iglesia. Entonces, ya para terminar en este temita muy interesante, que aún falta mucho, los creyentes estamos unidos a él en su dominio sobre estas cosas. Todo es vuestro. Hermanos, si alguien le pregunta, ¿usted tiene dinero? No, humanamente mi chequera está en ceros. Casi siempre, casi todos los meses es en rojo, ¿no? ¿Cuánto nos toca vivir así, no? Pasa el mes, llegamos a duras penas a fin de mes y pasamos en saldo en rojo. Pero tenemos un Dios grande y glorioso. Él dice que nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero cuando habla de bendición espiritual también, si sabemos entenderlo, esas bendiciones espirituales se traducen o se reflejan también en lo material. Por eso en Mateo capítulo, cuando habla, Mateo 26, creo que es, no, Mateo 13, cuando habla del reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, el Señor habla de esto, ¿no? En Mateo, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, creo que me equivoqué en Mateo, que es Mateo 6, 26 al 33, está mal enfocado. Y el Señor dice, mire, no se afanen, no tienen que comer, mire, las aves no se afanan, yo los cuido. No tienen que vestir, no se preocupen, yo los cuido. Entonces, ¿qué pide el Señor? Mire, los que no creen se preocupan de esas cosas. Pero el Señor Dios dice, sí sabe de qué tenéis necesidad. Lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, Él da la clave. Esta es la verdad clave de la prosperidad, ¿no? No como los mentirosos, ¿no? Siempre coseche, ¿no?
siembra 1000, recibe 1.000.000. Mentira, ¿no? Venga y plante acá, dele a la... todas esas cosas que vemos tan mal enfocadas y vergonzosas. El Señor dice aquí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es espiritual. Pero también dice, y todas esas cosas os serán añadidas. Y estas cosas habla de lo material, su ropa, su vestido, su sustento, incluso su salud, bueno, lo que tenga humanamente necesitando. Y si no lo tiene, hermanos, honremos al Señor, porque el Señor dice, sabe de qué tenemos necesidad. Seguramente, yo estoy aprendiendo mucho, no soy perfecto aún, no sé cómo voy a reaccionar si eso pasara, pero estoy tratando de entender esta realidad de que cuando el Señor traiga algo para mí que no me guste, de pronto, vamos a poner el ejemplo que me vino rápidamente a la mente para terminar. Una situación económica, una enfermedad. Yo no quiero estar enfermo, pero el Señor trae una enfermedad irremediable, algo. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi reacción? Y yo estoy tratando de verme como Pablo también se ha visto algunas cosas. He aprendido a tener necesidad, escasez, abundancia, otras cosas, pero también a entender por qué Dios me da eso. De pronto y seguramente, vamos a pensarlo así, lo quiero pensar así, el Señor me quiere o me considera digno de glorificarlo o de honrarlo en esta prueba. Entonces, ¿cuáles van a ser mis palabras o mi reacción o mi actitud en esta prueba? ¿Cierto? De pronto el Señor me da una escasez económica, una enfermedad, bueno, lo que sea. Recuerden que hay una diferencia entre prueba y disciplina, pero no vamos a hablar de ese tema acá. Sin embargo, hermanos, veamos y entendamos qué es lo que el Señor quiere traernos a nosotros. Entendamos, Él está sobre, muy alto, dice la palabra en Efesios, todas las cosas. Estas cosas le están sujetas. En Colosenses se habla también en su divinidad, dice en el verso 15, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también todo lo creado que fue creado por medio de Él y para Él, la iglesia está ahí recibiendo el beneficio y a la vez siendo administradora. Por eso se habla en primera de Pedro que seamos administradores de la multiforme gracia del Señor. Entonces, el término cabeza que está en Efesios, me quedan 3 minuticos, que está en Efesios 1:19 o 20, ya voy al texto que se me perdió aquí, 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. El término cabeza da a entender no solo dominio sobre nosotros, sino nuestra unión con Él. Lo que digo ahorita, el cuerpo no está separado de la cabeza. Entonces, por eso entendemos esta verdad, ¿no? Al verlo nosotros, si lo vemos a Él, a la diestra de Dios, nos vamos a vernos en el cielo. Esa es la misma imagen. Yo leí un libro que me enseñó mucho. Lo recomiendo para el que esté en situación, una situación hace unos 10 años de prueba difícil y muy tremenda. Dice el libro James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que lo han escuchado, lo han leído algunos, ojalá. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Algo que me enseñó ese libro, no es la Biblia, pero el principio del autor me enseñó a reenfocarme en ese tiempo de prueba, es que yo debo como creyente aprender a verme como Dios me ve. Muchas veces nos vemos con nuestros ojos, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras flaquezas y nuestro pecado, que es, hay que reconocerlo tampoco, no podemos espiritualizarlo todo, pero tengo que aprenderme a verme como Dios me está viendo a través de Cristo. Por eso yo estoy identificado, me identifico con Él en muchas cosas. Debemos identificarnos con Él en muchas cosas, incluso en nuestro trato con el pecado y nuestras debilidades humanas o con el dolor o con las pruebas. Ese libro me enseñó a reenfocarme, después ya fui a la escritura, obviamente el libro tiene textos bíblicos, de poderme, y estoy aprendiendo, quiero aclarar, solo estoy aprendiendo, creo que me falta mucho, pero les aconsejo, hermano, solo a través de la palabra de Dios y a través de Cristo, vamos a empezar a vernos con los mismos ojos con que Dios nos ve. Eso se llama nuestra posición. Y si entendemos nuestra posición de vernos como Dios nos ve a través de Cristo, nuestra condición va a mejorar. Ya no vamos a hacer. Algo que hablamos con el hermano el domingo y nos hizo llorar, creo. No da pena decir que lloramos, de ver el amor con que él hablaba y él hablaba de no rendirse.
de no a su edad echarse para atrás ni defraudar al Señor. Y los que estamos en una edad ya de límite, 60, yo pongo el límite 60, ya con tiempo prestado, pues es una buena exhortación, ¿no? No echarnos para atrás, hermanos, no rendirnos. Antes, al contrario, hermanos, deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, para motivar a los jóvenes a que se involucren en el aspecto de iglesia, en un servicio y a la vez en una comunión real, efectiva, participativa. Pero eso es trabajo de los más viejos. Por eso no hay reunión de jóvenes. La reunión de jóvenes se para porque queremos que los jóvenes se involucren con los hombres maduros de la iglesia. Y las jovencitas se involucren, porque esa es la tarea, según Tito, de las mujeres ancianas, o sea, las maduras, no hablan de las ancianas en liderazgo solamente, ancianas maduras, ya en años. Por eso las que están de 55 para arriba, y yo creo que aquí las que están presentes, y muchos de los que están en su ya pasaron por los 55, ¿no? Creo, ¿no? Más o menos, no están cerquita. Tienen esa tarea, ¿no? Todavía no, Zaida. Zaida le falta mucho, Zaida está aquí, ¿verdad? Pero eso no la exime la responsabilidad, ¿no? De enseñar, como dice Tito 1, a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A que amen y respeten y se sujeten, bueno, y dan una serie de principios, a enseñarle a esta juventud que viene cómo es la vida en Cristo a través de los que ya hemos vivido la vida en Cristo. Entonces, hermano, de la cabeza vienen todas las instrucciones necesarias para mover el cuerpo. Y se realiza esta dirección de Cristo sobre el cuerpo si él habita, dice Efesios 3:17, por la fe en nuestros corazones. Si Cristo no domina el corazón, no maneja, ¿cierto? Si estamos llenos del Espíritu en Efesios 5:18, si estamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, según Efesios 3:16. Pero como dice también en Colosenses 2:19, y termino acá este texto, porque tiene que ver con eso, la iglesia a través de Cristo, dice, en la plenitud de aquel que todos lo tienen todo. Ese es el texto que vamos a ver el próximo jueves, que es el texto final. Después pasamos a Efesios 4, después Colosenses y terminamos. Pero hay que entender eso. ¿Por qué la iglesia es la plenitud de Cristo? ¿Qué significa eso? Es muy interesante verlo y más entenderlo. Entonces, hermano, si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, si Cristo nos llena por su espíritu, si vamos a estar fortalecidos con poder por medio de ese espíritu que esté en nosotros, que levantó a Jesús de la muerte y los sentó en lugares celestiales en Cristo, como dice en el verso 20 de Efesios 1, también vamos a asirnos o acogernos de la cabeza, ¿no? Eso significa la palabra. En Colosenses se usa para no, lo voy a leer, está en Colosenses 2:19 y lo leo, porque habla de estos hermanos que no se están haciéndose escogerse, o no se aferran, digámoslo así, a la cabeza. Leo textualmente y termino. Dice, nadie os prive, leo de verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y dicen de estos hermanos, porque yo quiero contraponer a los que no lo estamos haciendo, obviamente, dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no cogiéndose de la cabeza, si no estamos unidos a la cabeza por medio de la fe, por medio de la llenura del Espíritu, por medio del poder que obra en nosotros, no vamos a cogernos de la cabeza. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que pasa? Leo el verso 19. No haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este texto está relacionado con Efesios 4:16. ¿Qué es la tarea de la iglesia, hermanos? Agarrarnos a la cabeza, aferrarnos a la cabeza, nutrirnos de la cabeza por la fe, por la llenura y por el poder del hombre interior, con poder en el hombre interior por su espíritu, Efesios 3:16, y agarrarnos, porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Se desvía la fe, se pierde la fe. Por eso hay creyentes que no se nutren, no están unidos en sus coyunturas y ligamentos, que es lo que habla de los ministerios y servicios en la iglesia para que el cuerpo funcione, no crecen. Qué triste, ¿no, hermanos? Muy triste que haya creyentes aún que no crecen, son enanos espiritualmente, raquíticos espiritualmente, sin crecimiento. Y por tanto, mis amados hermanos, el Señor llamará algún día a cuentas. ¿Qué hicieron con lo que yo les entregué? ¿Qué hizo tal o cual persona? Carlos, ¿qué hizo? Termino con la frase del hermano. Él dice, una de
mayor alegría de ser hermano, dice hermano, en esas bonitas charlas, es llegar a la presencia del Señor y que Él le dijera a él, esa fue donde nos tocó la fibra, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, ojalá que la iglesia, entendiendo esta verdad, la iglesia como un cuerpo, podamos ser todos recibidos de una manera corporativa, llamémoslo así, el Señor le diga a la iglesia, buen siervo, hablando de un solo paquete, ¿no? O individualmente, buen siervo y fiel, buenos siervos y fieles. A toda la comunión, bonita la foto que tomamos el sábado y el domingo, no muy bonita, toda la iglesia, que podamos todos en la presencia del Señor, Dios mismo diga, buenos siervos y fieles, entren al gozo de tu Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos, en este momento. El próximo jueves veremos entonces Efesios 1:23.